Bueno, me voy a quedar por acá. Estoy tratando de digerir la teoría de la sonrisa todavía. Me mató. ¿Dónde está Fedebert? Bueno, no, pero es importante. Me parece que venimos discutiendo mucho sobre este tema, lo que nos toca el rol de administrar recursos y empresas. Vemos como en los últimos años las rentabilidades que obtenemos vienen cayendo, digamos, ¿no? Y tiene que ver, cuando vi la teoría de la sonrisa, me sentí plenamente identificado, digamos, ¿no? Porque uno se cuestiona cuál es el valor que uno está agregando en el contexto donde estamos. Tiene que ver con la tecnología que podemos incorporar, que va a hacer mejorar nuestros resultados. Tenemos que apoyarnos en eso porque es nuestra única salida, nuestro único camino, digamos, ¿no? No hay más vuelta. Y después de la uberización del agro, la verdad que todavía no lo entendí. Estoy tratando de procesarlo aún. Bueno, Jerónimo me pidió que hable un poquito de la toma de decisiones a través del conocimiento de la variabilidad del lote. Voy a tratar de bajar esto un poquito a tierra. Tenemos poquito tiempo, así que vamos a ir a cosas bastante puntuales. Como vamos a hablar de tecnologías sitio específicas, voy a referirme un poco a los lugares donde yo voy a mostrar información, digamos, que son básicamente el oeste, donde reinan los apludoles, donde nuestra variable ambiental más predominante es la textura de los suelos y la posición en el paisaje, que ambas están relacionados, y el sudeste, y lo que nosotros denominamos dentro de lo que era la región mar y sierras, que es una zona donde predominan los arquidoles, donde la profundidad del suelo es la que genera mayor variabilidad en los rendimientos, y también la posición en el paisaje. Así que voy a hablar, como es bastante sitio específico la información que voy a mostrar, que quería delimitar un poco la zona porque obviamente no es todo igual, digamos, ¿no? No sé a dónde tengo que apuntar con esto para que pase. Ahí está. Bueno, tomando decisiones a través del conocimiento de la variabilidad del lote, esto es lo que me pidió Jerónimo que desarrolle, es bastante largo el título, así que lo desagrego un poquitito. Primero, tomando decisiones, ¿cuáles son, no? Porque el marco de la toma de decisiones es muy amplio, digamos, ¿no? Así que vamos a darle un poquito, vamos a empezar a enmarcar cuáles, ¿no? En qué momento y qué impacto tienen, digamos, ¿no? Las decisiones que vamos a tomar o cuáles son las que podemos tomar, digamos, ¿no? A través del conocimiento. Acá se vino hablando mucho de conocimiento y del flujo y de la cantidad de conocimiento que venimos generando nosotros como agricultores, como consultores, cómo podemos generar valor procesando y analizando correctamente todo ese flujo de información que es cada vez más grande, digamos, ¿no? Que a la vez nos genera una oportunidad enorme de saltar y que nuestros sistemas mejoren, digamos, ¿no? De encontrar saltos productivos. De la variabilidad en el lote, que uno tiene una percepción muy mala en general de algo que es variable. A los argentinos en general, si bien nos movemos en contextos de mucha variabilidad, cuando uno ve algo que varía mucho, generalmente tiene una respuesta, una connotación negativa frente a eso. Pero también la variabilidad genera oportunidades, porque sin variabilidad uno no puede encontrar las oportunidades de mejoras, y esto los genetistas lo saben mucho, digamos, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que empezar a ver la variabilidad también como la fuente de poder romper las curvas que traemos, que muchas vienen siendo planas. Entonces, encontrar en la variabilidad la oportunidad de romper la inercia que traemos, digamos, ¿no? Bueno, sobre las decisiones. La primera decisión que uno como administrador de recursos o de empresas que tiene que tomar es el definir el qué, el cuándo y el dónde, digamos, ¿no? Me refiero al qué, básicamente en qué cultivos, digamos, ¿no? El cuándo, si van a ser cultivos de invierno o de verano, que eso tiene connotaciones con lo que es el riesgo del negocio y cómo voy a abrir mi cartera de cultivo, digamos, ¿no? Y el dónde, en qué tipo de ambientes voy a poner cada cosa, digamos, ¿no? Básicamente definir con qué set de herramientas voy a encarar mi próxima campaña. Sobre el conocimiento, ¿qué información tengo disponible yo para tomar las decisiones anteriores? La información que tengo es suficiente, tenemos información de precio de los mercados, productos, de precio de los insumos, rindes, márgenes esperados. Eso es información muy simple y muy fácil de obtener. Ahora hay un bagaje enorme de información que uno puede recolectar dentro de su propio campo que lo va a ayudar a tomar mejores decisiones. Sobre la variabilidad, ¿cómo se comportan los cultivos de mi cartera con respecto al ambiente que dispongo? Esto es importante empezar a conocerlo. ¿Se comportan todos de la misma manera? ¿Hay interacciones? Yo tengo que empezar a conocer. Ya no alcanza con saber cómo rinde la soja, cuál es el desvío que tiene a nivel zonal, a nivel de un partido o ni siquiera a nivel de un predio. Tengo que, como hacen los chicos ahora, ampliar un poquito el zoom y empezar a ver dentro de mi campo qué ambientes tengo y cómo se comporta y qué interacciones tengo ya dentro de cada ambiente y no solo a nivel de campo
y obviamente menos a nivel de zona. En definitiva, la primera decisión que todos necesitamos tomar antes de encarar la campaña es la construcción de una cartera de cultivos eficiente. Esta es la primera decisión que tenemos que tomar. Y vamos a ver un poquitito qué información debiéramos tener para que esto termine siendo exitoso, digamos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de eficiencia de una cartera siempre la vamos a mirar en dos ejes. En términos de cantidad o de retorno esperado, podemos hablar de margen, de utilidad, y en términos de riesgo, que sería el otro eje. Uno siempre busca maximizar el retorno minimizando el riesgo, digamos, ¿no? Siempre cuando uno estudia negocios es muy conocido el hecho de que cuando yo quiero ir por más, necesariamente tengo que asumir más riesgo. Y eso en agricultura no siempre es así, y es importante saberlo, porque eso me va a dar las herramientas a mí de poder sostener márgenes o maximizar márgenes y al mismo tiempo bajar los desvíos. Eso se puede en agricultura. No tiene la misma lógica que por ahí con una cartera de acciones o lo que fuera, digamos, ¿no? Por eso es importante saber qué información tenemos para procesar todo esto y tomar mejores decisiones. Si yo me voy a la información clásica, básica, que uno tiene o dispone, yo puedo mirar una serie de rindes y a partir de ahí, acá tengo para apuntar con esto de acá, bueno, yo puedo saber de un predio en particular que, por ejemplo, la soja rinde 3.100 kilos con un desvío de 600 kilos, un coeficiente de variación interanual del 21%. Eso es un dato, pero ese dato solo no alcanza. Si bien nosotros hemos tomado muchísimas decisiones con este tipo de información, me parece que hoy necesitamos más. También es importante saber, como la soja es la moneda de pago, es el cultivo más sembrado en Argentina, hablamos de 16, 17 millones de hectáreas, es el cultivo que viene traccionando la agricultura, y es la moneda de pago que usamos, como decía, es importante saber esto que dice acá, índice soja. Nosotros relacionamos siempre todos los cultivos cómo rinden en función de la soja. Por ejemplo, el caso del maíz, sabemos que el maíz en términos medios rinde 2,4 veces lo que rinde la soja. Una tonelada de soja, 2,4 toneladas de maíz. Eso para un ambiente medio, para un ambiente promedio. Lo que uno tiene que preguntarse es si esto es siempre así, digamos, ¿no? A nivel de predio en un campo entero, esto siempre funciona así, porque no es así. Entonces, uno tiene que empezar a desagregar esta información y empezar a entender cómo estas variables interactúan con el ambiente y cómo yo puedo sacar provecho de eso. Vamos a ver algunos casos. Este es un campo en el sudeste, cerca de Necochea, es un campo que tiene 4.000 hectáreas. Lo que ven atrás es un mapa de Tosca. Ya decíamos que en el sudeste la profundidad del suelo es la que mayor variabilidad genera en los rendimientos, es una variable ambiental que tiene un altísimo impacto. Entonces yo tengo que conocer esta variable. Este campo en particular, nosotros haciendo un buen mapa de Tosca, nosotros podemos conocer hectárea por hectárea qué nivel de profundidad tiene. Y en base a eso vamos a poder elegir mejor qué cultivo vamos a hacer en cada lugar, porque no es todo lo mismo y no funcionan de la misma manera. Acá vemos, con la gráfica anterior, yo podía decir el maíz rinde 2,4 veces la soja. Si yo hago un poquito de zoom y grafico esa relación del rinde de maíz sobre el rinde de soja en función de la profundidad del suelo, como lo podemos ver acá, vemos que no siempre es igual. Entonces yo tengo ambientes que el maíz rinde 2 veces lo que rinde la soja y tengo ambientes donde el maíz rinde 3,5 veces lo que rinde la soja. Obviamente esto va a redundar en márgenes distintos, ¿sí? Así que yo voy a tener lugares, obviamente que va a depender de los precios disponibles que tengamos en el momento, pero voy a tener lugares donde me va a convenir hacer un cultivo y voy a tener lugares dentro del mismo campo donde me conviene armar otra cartera de cultivos distintas que exploren más la capacidad que tiene el ambiente, digamos, ¿no? De estas curvas tenemos un montón, puse esta como representativa, digamos, ¿no? Pero es importante empezar a conocer esto, no solo el comportamiento medio, sino que hay que hacerle más zoom y empezar a entender cómo estas variables se van moviendo y cómo interactúan con el ambiente que disponemos. A raíz de unos trabajos de Pablo Calviño, de hace muchos años que él había hecho en el INTA de Balcarce, nosotros con el CREA Arroyo de los Huesos en Azul empezamos a procesar un montón de información y quisimos ir un poquito más allá del trabajo que tenía Pablo y conocer mejor cómo todos los cultivos que nosotros hacíamos interactuaban con la profundidad del suelo. Y acá vemos en esta gráfica cómo del 100%, o sea, de su rendimiento máximo, cómo cae el rendimiento de cada cultivo en función de la profundidad del suelo. Y vemos que no todos caen a la misma tasa, que a no todos le pega de la misma manera. Entonces, es importante empezar a conocer esto. Hay cultivos
que tienen una caída estrepitosa, como el maíz, estamos hablando de maíces tempranos, acá todavía el maíz tardío no había entrado en escena. El maíz, según los datos que tenemos, captura casi 60 kilos por centímetro adicional de suelo, es el cultivo que mejor se adapta a la capacidad productiva del ambiente, digamos. Y tenemos cultivos, como los cultivos de invierno, que tienen menor caída o el ambiente, digamos, interactúa menos con su nivel de rendimiento, digamos, ¿no? Esto es importante conocerlo para cada zona. Si separamos dentro de esa misma gráfica cultivos de invierno con cultivos de verano, podemos ver básicamente que los cultivos de invierno responden más a regresiones polinómicas y los cultivos de verano responden más tienen respuestas más lineales, obviamente porque tiene que ver con el momento en que están definiendo su rendimiento. Un cultivo de invierno tiene su periodo crítico en septiembre-octubre, donde los balances hídricos suelen ser mucho mejores que obviamente en enero y en febrero. Entonces, cultivos de invierno tienden a plafonar y parte de la mejora ambiental no necesariamente la capturan. Y también al suelo, al hacerse menos productivo, les pega menos, digamos, ¿no? Los cultivos de verano, al definir su rendimiento en momentos donde el balance hídrico es menos favorable, tienden a capturar muchísimo más o son mucho más sensibles a la profundidad del suelo. En el fondo, como dice Pablo Calvino, el agua siempre lo explica todo y esto tiene que ver con eso. Esto es importante conocerlo porque además no todos funcionan de la misma manera. Si yo empiezo a conocer todas esas variables, voy a poder empezar a predecir los márgenes con mayor precisión, y no solo el margen esperado a nivel de campo, sino el margen en función de la profundidad del suelo o de la variable ambiental que mi campo responda, digamos, ¿no? En este caso estamos viendo un ejemplo que tiene que ver con la profundidad del suelo. Entonces yo puedo ver que en sectores someros, cultivos como cebada, trigo, van a sacar ventaja, no solo desde el punto de vista de la cantidad del margen que me van a dar, sino también desde el desvío de ese margen. Y en suelos profundos voy a tender a capturar más resultado, con menor variabilidad también, con cultivos como maíz, girasol, obviamente que va a depender un poco de los precios, pero sabemos que la respuesta a la profundidad de esos cultivos está. Entonces yo puedo, si clasifico mi campo y lo desagrego las áreas y las puedo empezar a manejar de manera diferencial, puedo empezar a construir una cartera de cultivos que va a maximizar mi resultado. Viendo acá lo mismo que lo anterior, pero no solo en términos de margen, sino también en términos de volatilidad. Están separados los suelos someros de los suelos profundos y acá se puede ver lo que mencionábamos anteriormente. Vemos que en suelos someros los cultivos de invierno no solo que tienen mayor margen, sino que tienen menor desvío, que es un poco lo que hablábamos antes. Tengo mayor margen, pero no necesariamente por tener más margen voy a tener una mayor variabilidad, no tengo que asumir un mayor riesgo. En este caso se dan las dos condiciones que nosotros queremos, más margen con menos riesgo o con menos desvío. En los suelos profundos yo puedo salir a atacar más el ambiente. Con cultivos como maíz voy a poder capturar, obviamente, márgenes mucho más altos. Estamos hablando de márgenes de $700, $800 versus márgenes de 300, 350. Obviamente que son ambientes que tienen nivel distinto de productividad y, por ende, tienen distintos niveles de margen, digamos, ¿no? O reportan distintos niveles de margen. Esto es importantísimo conocerlo. Para cada zona habrá una variable que explique cómo interactúan los cultivos y es importante conocerla. Bueno, voy a hablar un poquito del proceso de ambientación porque para poder capturar eso, que yo puedo agregar valor a mi sistema, tengo que ambientar mi campo, tengo que separar los ambientes y tengo que empezar a manejarlos de manera diferencial. Tengo que levantar los alambres, ya el potrero no me sirve más y tengo que empezar a imaginarme un campo de manera distinta. Voy a mostrar algunos casos del oeste ahora. Y vamos a empezar a trabajar con textura. En el oeste sabemos que la textura, estamos hablando de aprudoles, explican fuertemente la variabilidad en los rendimientos. Acá vemos cómo 3 variedades de soja funcionan o cómo cae el rendimiento a medida que aumenta la textura. Lo puse no para ver los gráficos, sino para ver cómo es un proceso de ambientación, digamos, ¿no? Sabemos que la textura de los suelos genera muchísima variabilidad en los rendimientos y es la variable ambiental a conocer. Como la textura no la podemos medir directamente porque sería prácticamente imposible en un campo grande mandar miles de muestras de suelo para medir textura a nivel georreferenciada, digamos, sería carísimo y básicamente impracticable. Hay variables que se pueden medir de manera indirecta. Por ejemplo, la textura nosotros la medimos a través de la altimetría. Sabemos que son 2 variables que están muy asociadas. Entonces yo puedo hacer un mapa altimétrico que tiene una exactitud altísima y
con correlaciones puedo ajustar la cota con el porcentaje de textura. Con niveles de... lo puedo predecir con un nivel bastante alto, digamos, ¿no? Con R cuadrado bastante alto, con lo cual una variable puede explicar muy bien la otra. Una variable de fácil medición como una cota altimétrica la puedo transformar en textura con un nivel de predictividad muy alto, digamos, ¿no? Así que en Oeste estamos trabajando de esta manera. Sabemos qué hacemos con esto, porque la pregunta es, uno hace, bueno, yo ambiento mi campo, ok, y a partir de ahí, ¿qué decisiones empiezo a tomar, digamos, ¿no? Ya hablamos un poquito de la cartera de cultivo, que es una decisión muy relevante y es lo que genera un impacto económico muy alto. A la vez, yo puedo empezar a trabajar a nivel de cada cultivo, adentro de cada cultivo, puedo empezar a variar la tecnología para también capturar más resultados. Acá vemos en esta gráfica de acá, 2 años de rendimiento de trigo en función de la textura. Lo que uno empieza a ver en el oeste es que básicamente aparecen 3 niveles de productividad y de esta manera estamos ambientando los campos. Tenemos ambientes de alta productividad, que en trigo, por ejemplo, llegan a niveles de rendimiento de 6.000 kilos. Tenemos ambientes de baja productividad, que generalmente son ambientes que están entre 2.500 y 3.000 kilos, y todo lo que está en el medio, digamos, ¿no? O sea, podemos detectar claramente ambientes de alta, ambientes de baja y después todo un gradiente en el medio. A partir de eso uno puede, por ejemplo, esto está puesto como un ejemplo acá, simplemente decir, bueno, yo puedo ajustar el nitrógeno en función del nivel de productividad que tengo. Esto es un ejemplo para mostrar un ejemplo. Con maíz puedo trabajar sobre la densidad y un montón de otras cosas más, digamos, ¿no? Así que todos los campos del oeste medimos altimetría, la convertimos en mapa de textura, definimos en función de los rendimientos 3 niveles de productividad y a partir de ahí generamos los polígonos de los campos. Esto es un mapa, este es un campo de casi 1.000 hectáreas, se ve un mapa altimétrico convertido en mapa de productividad y cómo a raíz de este mapa, obviamente hay que actuar en consecuencia, yo genero mis polígonos de siembra, ya no tengo potreros, no hay más alambres y tengo estas curvas caprichosas, pero bueno, es así, hay que hacerlo de esta manera, digamos, ¿no? Para poder maximizar los resultados de cada cultivo y las interacciones que tienen esos cultivos con el ambiente. Así que esto es prácticamente el mapa de cultivos de un campo. Esto es Sendero particularmente. Entonces los empezamos a manejar de esta manera, digamos, ¿no? Esto es otro caso que está en Pellegrini, también de cómo surgió el campo. Este es un campo de 5.000 hectáreas, cómo era un campo que estaba lleno de potreros. Es un campo que también a través de las curvas altimétricas generamos los mapas de alta productividad, de media y de baja productividad y en función de eso generamos los polígonos de siembra. Y a partir de ahí uno ya puede empezar a armar su matriz o su cartera de cultivos de manera muy distinta de lo que lo podía hacer en este contexto, digamos, ¿no? Donde iba el lote 4 a soja, el lote 25 a maíz, y uno estaba mucho más limitado en la toma de decisiones o en el armado de su cartera que en un ambiente más libre y que yo puedo tener caracterizados y segregados los ambientes de una manera mucho mejor. Quiero mostrar un caso de este año. Este campo que tiene 5.000 hectáreas, lo venimos manejando ya hace mucho tiempo, está en un proceso de ambientación muy avanzado, tenemos muchísima información que la procesamos con todo nuestro equipo, con Macarena Rojas, Juan Olmo, Joaquín Perkin, que trabajamos todos juntos procesando los flujos de información, que es importantísimo. Una persona sola a veces es difícil poder contener todo el flujo de información que se genera en un sistema productivo de esta magnitud, con lo cual es muy importante empezar a armar equipos interdisciplinarios y que cada uno pueda dedicarse a algo específico, digamos, ¿no? Voy a mostrar este caso porque Jero me pidió que muestre algún caso concreto de cuál es el resultado de una ambientación. Este campo lo venimos manejando hace varios años, está en una etapa avanzada de ambientación y este es un campo que es vecino, que tiene 3.000 hectáreas, que lo empecé a administrar el año pasado, donde está lleno de potreros, todavía no pudimos encarar un proceso de ambientación, digamos, es un caso particular. Tienen los mismos suelos, usamos las mismas variedades, prácticamente todo igual. La diferencia es el manejo que tiene un campo versus el otro, que acá se siembra a potrero completo, como lo hacíamos tradicionalmente, y este campo es un campo que se maneja por ambientes. Esta campaña en particular, que fue una campaña de alto nivel de productividad, el campo ambientado tuvo un 14% más de rinde en girasol, un 21% más de rinde en maíz, estamos hablando de maíces tardíos, en los dos casos, misma genética, y un 44% en soja. El girasol es un cultivo que copia menos, que es más independiente a la variabilidad del ambiente, por eso que la respuesta es un poquito menor. Maíz tardío también sabemos que
se empieza a independizar un poquito más de la variable ambiental por su condición de fecha de siembra, con lo cual el impacto también es un poquito menor. Y en soja, que uno pudo atacar más el ambiente en el campo ambientado versus el no, la diferencia este año en particular fue muy grande. Es un caso particular. Hay un montón de otros casos. Desde hace mucho que venimos trabajando en metaciones y no tenemos ningún caso que haya ido para atrás, digamos, ¿no? Es un camino que sin retorno. Una manera que empieza a ambientar el campo, empieza a encontrar resultados favorables por todos lados y resultados que empiezan a ser aditivos, digamos, ¿no? Con lo cual ese es un camino de ida, digamos. Para entender un poquito esto, tenemos que darle un marco un poco a nuestro negocio de qué variables depende, digamos, ¿no? Esta es una gráfica que tomé por una charla que tuve que dar en el sudoeste bonaerense, en Suárez, donde los agricultores están cascoteados, digamos, que es un ambiente bastante hostil para hacer agricultura, digamos, ¿no? Y donde el objetivo de muchos es bajar el gasto y hacer cultivos más defensivos, más baratos, así lo denominan ellos, digamos, ¿no? Juntamos como 200 gestiones de trigo, estos son todos datos de trigo, para ver si realmente la estrategia de bajar el gasto tenía algún impacto en el margen o si simplemente había que ir por buscar que el cultivo rinda más, que facture más, digamos, ¿no? Nosotros ya sabemos la respuesta porque en donde nosotros hacemos agricultura también esto funciona de esta manera, pero cuando uno va o empieza a ir cuando la frontera agrícola se empieza a correr y empiezan a entrar en escena zonas más marginales, es importante tener estos conceptos claros, porque si no uno tiende a equivocarse. Cuando uno ve de qué depende el margen, y puedo mostrar miles de gráficas de estas, el margen de nuestro cultivo, el éxito económico de nuestro negocio, depende de la facturación, depende de la generación del ingreso. El gasto explica muy poquito la variabilidad en el resultado. Yo puedo hacer una soja que cueste $300, 250 o 350, de ahí no se va a mover. Estamos hablando de $100 de diferencia. Ahora, mi soja puede facturar 200, 400, 600, 800 y hasta $1000. Eso es lo que tiene impacto. Entonces, yo tengo que poner el foco en facturar, en capturar las ventajas ambientales para que mi facturación aumente. Eso es lo que me va a empujar el margen para arriba. Una actitud defensiva puede ser viable, en términos agronómicos la podemos discutir, con densidad, con fecha de siembra, pero nunca con restringir insumos que puedan marginar o que tengan tasas o que me limiten a mí la facturación de un cultivo. Si voy por ese camino, le voy a estar errando. Esta gráfica lo muestra claramente, ¿no? Fíjense el R cuadrado del ingreso, son todos pares de datos estos, ¿no? Cada par de gastos se corresponde con un par de ingresos. El ingreso, la variación en el ingreso explica el 87% de la variación en el margen. Y la variación en el gasto prácticamente no tiene relación con la variación del margen. Es importante tenerlo claro. Nada más, lo pongo porque siempre me gusta mencionarlo para estar alineados en los mensajes que uno da, digamos, ¿no? No me estaría avanzando el aparatito. A dedo. Bueno, quería mostrar los resultados de una empresa que es una empresa grande que hace más de 10.000 hectáreas de agricultura por año. Todos los campos están ambientados. Es una empresa que administra un amigo mío que se llama Martino Laviaga. Es una empresa que tiene campos en el sudeste, campos en el oeste. Están todos los campos ambientados. Hacemos agricultura por ambiente ya hace varios años. Quería mostrar, porque es importante, uno siempre habla de la agricultura como una actividad muy riesgosa, digamos, ¿no? No digo que no lo sea y no digo que no tenga riesgos, todas las actividades tienen un riesgo asociado, digamos, ¿no? Ahora, ¿hay manera de mitigar esos riesgos? Sí, claro que sí. La ambientación es una manera de mitigar el riesgo. La gestión de este año no la teníamos lista todavía, pero me parecía importante mostrar los resultados de las últimas 3 gestiones, donde venimos trabajando en el armado de la eficiencia de la cartera de cultivos de toda la empresa y con mucho trabajo en las ambientaciones de los campos. Estamos logrando desvíos interanuales de menos del 10%. Es el coeficiente interanual del resultado que tiene la agricultura de más de 10.000 hectáreas en esta empresa, tiene un coeficiente de variación interanual de menos del 10%. Esto es un caso bastante particular y no se ve mucho, pero se puede hacer, se puede hacer. Uno puede maximizar margen
minimizando volatilidad. Se puede hacer. Lo que uno tiene es que conocer mejor lo que está produciendo, digamos. Estos son casos reales. La gestión de este año no lo teníamos, pero también no desentona en la línea de esto. Estamos acostumbrados a ver márgenes que tienen variaciones interanuales del orden del 30, 40%. Eso es normal verlo cuando nos manejamos con una agricultura convencional. Si uno le pone cabeza y uno tiene mejor conocimiento, estas cosas se pueden lograr. Y la verdad que es muy interesante tener este nivel de desvío de $30 sobre un margen de 430, la verdad que es interesantísimo tener. Yo sé que en 2 de cada 3 años mi margen va a ser entre 400 y $460. Eso es interesantísimo, sobre todo en el país que vivimos, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito del cómo. Hablamos del qué, del cuándo y del dónde. Me voy a meter un poquito en el cómo para ir bajando un poquito más a tierra y ya meterme dentro de cada cultivo. Cuando trabajamos a nivel de lote, nos pasa muchas veces esto. Podemos tener dentro del mismo potrero 2 ambientes que tienen respuestas muy distintas al agregado de un insumo. Yo puedo tener un ambiente que no responde prácticamente nada, como sería el ambiente 2, un ambiente que está limitado por algo, puede ser un suelo muy somero, un ambiente que tiene demasiado porcentaje de arena, o otra variable, digamos. Y también dentro del mismo potrero tengo también ambientes o parte de ese potrero que tiene una altísima respuesta al agregado del insumo. Puede ser urea, puede ser densidad, puede ser fósforo, puede ser cualquier insumo que se les ocurra, digamos, ¿no? Todo esto lo tengo dentro del mismo potrero, digamos, ¿no? Si yo uso una dosis media, si yo agarro el potrero 24, hago análisis de suelo, digo, este potrero más o menos, el promedio de 150 kilogramos. Si yo uso esa dosis media, por un lado voy a tener pérdida de insumo en el ambiente que no responde, porque es un ambiente que no responde al agregado de ese insumo, se debe estar poniendo urea al cohete, digamos. Y por otro lado, y mucho más importante, voy a estar perdiendo de capturar lo producido por un ambiente que sí tiene la capacidad de responder al agregado de ese insumo si yo quisiera ir más allá. Y eso es por donde va la cuestión. Ya vimos que el margen dependía mucho más de la generación del ingreso que del recorte del gasto, digamos, ¿no? Con lo cual, la pérdida de insumo la podemos tratar a nivel de la generación de una externalidad en el ambiente, tiene que ver con la sustentabilidad ecológica de ese ambiente, lo podemos cuidar, pero poco va a tener que ver con el margen, o menos. Lo otro sí va a empujar muchísimo nuestros resultados, y yo lo puedo ambientar y lo puedo lograr. Para eso, obviamente, tengo que ambientar mi campo, poder hacer fertilizaciones variables y tener claro cómo responde y qué responde cada parte de mi campo a qué cosa, digamos, ¿no? Este tipo de ambientación funciona muy bien para las gramíneas, quiero decir, después vamos a ver cómo serían las hipótesis de ambientación para soja, que un poco estamos en una jornada de soja. Acá hay un ensayo de fertilización variable en el sudeste. La puse para mostrar un poco el hilo que venía mostrando, digamos, ¿no? Si yo hago una ORT, una fertilización variable, y aprovecho y puedo potenciar, puedo ir más a fondo en los ambientes que responden, puedo levantar mi nivel de margen en el orden de los $22. En este ensayo particular fue de esa manera. Y por hacer fertilización variable, por recortar un poquito del gasto, eso me va a generar $9 adicionales. O sea, yo estoy pudiendo capturar, haciendo una fertilización variable, obviamente tengo que conocer muy bien mi ambiente y cómo responde. Si eso ya es dato y yo lo conozco y puedo hacer una fertilización variable, estoy capturando $30 más, de los cuales 20 se explican por el aumento de la fertilización, por el aumento de la facturación, por el incremento en el nivel de producción. Y de esos $30, solo 9 se explican por el recorte en el gasto en los ambientes que no se producían. No digo que no sea importante, es importante, pero me parece que siempre el foco tiene que estar puesto en el aumento de la facturación. ¿Qué pasa con la soja? Porque no tiene nada que ver una hipótesis de ambientación de soja con las hipótesis de ambientación que podemos lograr o queremos tener en la gramínea, digamos, ¿no? La soja básicamente responde al qué, al dónde y al cuándo. Esa es la clave de la soja. Y acá hay gente que sabe muchísimo de eso. Del qué me refiero a qué grupo de madurez, a qué variedad, qué grupo de madurez en particular, de en dónde, en qué ambiente va a ir ese grupo de madurez. Y del cuándo, qué fecha de siembra va a tener. Porque hay muchísimas interacciones ahí y nos falta conocer muchísimo. Jero mostró un montón de cosas anteriormente, hay mucha experimentación a nivel zonal, pero tenemos que bajar más al potrero y empezar a entender estas interacciones más a nivel de lote, más sitios específicos, porque esta es la clave de la soja. Acá vamos a encontrar un montón de respuestas.
Se ve cuando empezamos a cruzar monitores de rendimiento a nivel de campo, se ven muchísimas interacciones cruzadas, Y esta, una interacción cruzada, por un lado te dice que hay algo que está mal, digamos, ¿no? Porque cuando uno ve una interacción cruzada, sí, acá hay algo que está mal. O sea, uno lo puede ver de esa manera, o también lo puede decir, bueno, yo acá tengo una oportunidad de mejora, sin duda, digamos, ¿no? Porque esto no está bien que pase. Entonces tengo que entender qué es lo que está pasando acá para ver cómo yo puedo aplanar esas curvas, cómo puedo mejorar eso, de manera de mejorar mi rendimiento, digamos, ¿no? Cuando yo empiezo a ver esto a nivel de rendimiento y en función de una variable ambiental o la productividad de un ambiente determinado, puedo empezar, y después voy a mostrar algunos casos de estos, que por ejemplo la curva que va hacia arriba puede ser un grupo 2 sembrado temprano, estoy hablando del sudeste, donde son variedades cortas que capturan muchísimo la ventaja del ambiente y es una estrategia que venimos usando mucho, sembrar grupos 2 temprano, estamos logrando sojas de 4.000, 4.500 kilos. Y la curva descendente es un grupo 4, sembrado tarde, por ejemplo, ¿no? Que tiende a caer, digamos, ¿no? Esto es un caso hipotético, digamos, ¿no? Quiero que se entienda el mensaje, más que las variables en particular. Lo importante de esto es poder separar, poder clasificar el ambiente, poder hacer un corte y de la línea para la izquierda poder sembrar esa variedad en esa fecha de siembra y de la línea para la derecha poder sembrar aquella otra variedad con aquella otra fecha de siembra. De esa manera yo voy a eliminar esas colas y voy a pasar de este rinde medio a este otro rinde medio. Esto es algo teórico, pero pasa y pasa un montón. Es la manera de mejorar los rendimientos en soja y de empezar a encontrar ventaja a la ambientación, porque la soja no responde tanto al agregado de cosas, sino que responde mucho al manejo. Y acá es donde tenemos muchísimo por aprender. Porque que una curva baje a medida que la productividad del ambiente aumente, quiere decir que la densidad no es la apropiada, que la fecha de siembra no es la indicada. Hay un montón de cosas que tenemos que cambiar y se pueden cambiar para lograr curvas que sean más estables, digamos, ¿no? Porque es contradictorio, pero pasa. Acá hay un caso particular de este año, digamos, ¿no? Acá se ve una interacción cruzada clásica, estamos explorando la misma franja textural entre 55 y 70% de arena con dos variedades, una 3810 y una 4612, y se ve claramente como la 3810 en ambientes más productivos pudo performar mejor, tuvo un mejor rendimiento, llegó a casi 5.000 kilos de promedio, después empezó a caer a medida que el ambiente empezaba a perder productividad y por otro lado una 4612 le pasó todo lo contrario, ¿sí? En ambientes muy productivos probablemente tenía un exceso de plantas, no tengo la respuesta, pero hay algo que está mal ahí, hay algo que estuvo mal, que hay que mejorarlo y levantar esa curva. Pero a medida que el ambiente se deterioraba, empezó a pasar a la 3810 y acá sí, por un lado, cuando uno ve esta curva dice, bueno, ok, esto es fácil, yo siembro 3810 de la mitad para allá y 4612 de la mitad para allá. Pero también me parece que hay un mensaje que subyace a esto, que dice, bueno, ¿cómo yo puedo hacer para que la 4612 no se caiga en ambientes más productivos? Y acá hay mucho para trabajar a nivel de lote. No me refiero a experimentación zonal, sino a experimentación más a nivel de campo. Probablemente haya que bajar muchísimo drásticamente la densidad. Bueno, hay que ver dónde está la oportunidad. Estos gráficos lo que a mí me sugieren es que hay una oportunidad enorme de mejora todavía en lo que es la interacción genotipo-ambiente en soja, digamos, ¿no? Hay un montón de curvas, les puedo mostrar un montón. El mensaje que quiero pasar es que interacciones cruzadas en soja se ven muchísimas y acá es donde tenemos la oportunidad de encontrar bien dónde está la oportunidad de cada variedad con cada fecha de siembra y la estructura de cultivo en sí misma, digamos, ¿no? Bueno, voy a referirme al caso del maíz tardío, porque ya me parece que me queda poco tiempo, digamos, ¿no? Y la enseñanza que nos deja el caso del maíz tardío, hoy Federico lo nombraba como un caso excepcional, yo creo lo mismo, me parece que después de la siembra directa el maíz tardío es la tecnología de manejo más importante que tenemos entre manos hoy para incrementar el área de producción. Y si bien en los últimos 40 años la soja viene siendo la que empuja el crecimiento de la agricultura argentina, me parece que el maíz en los próximos años va a tener un rol importante, porque se conoce mucho del maíz y los semilleros y toda la industria del maíz ha trabajado muchísimo y me parece que se ha vuelto un cultivo muy, muy competitivo, a pesar del contexto en el cual vivimos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las enseñanzas que nos deja? Pongo un caso de maíz, pero la enseñanza viene para soja. Acá vemos dos regresiones, una misma genética,
en una misma franja de ambientes, sembrado en 2 fechas de siembras distintas, con 2 regresiones. ¿Qué es una regresión? La regresión es un modelo estadístico que nosotros usamos para predecir. Básicamente una regresión se usa para eso, para predecir. Una regresión nos da por un lado una ecuación que nos puede estar infiriendo una tasa, acá una dice 283, eso quiere decir que para el caso de arriba, por cada punto de textura que aumentaba, el maíz perdía 283 kilos de rendimiento. Y por otro lado nos da un R cuadrado. ¿Qué es ese R cuadrado? El R cuadrado explica, de alguna manera, cuál es la varianza en la variable respuesta en función de la variable predictora. Y eso es muy importante tenerlo. Y este gráfico para mí es bastante elocuente. Yo tengo una fecha temprana que tiene un R cuadrado de 0,93 y con la misma genética en una siembra tardía tengo un R cuadrado de 0,54. Es importantísimo este dato. ¿Por qué? Porque la siembra tardía me está diciendo que le costó mucho más a este modelo predecir la variable respuesta en función de la variable predictora. De alguna manera me está diciendo que es un cultivo que atrasando su fecha de siembra se hizo más independiente a la variable ambiental que domina la escena. Esto es importante tenerlo claro, porque es el éxito del maíz tardío, digamos, ¿no? Se está haciendo más independiente a las variaciones de productividad del ambiente, por eso que tiende a rendir mejor en muchos lugares. Para este caso puntual, no solo que sostuvo su rendimiento a lo largo de la curva, sino que además tuvo picos de rendimiento mayores. Esto es un caso puntual de un año, pero si uno lo mira con años para atrás, esto viene pasando. Y quedémonos con el mensaje del R cuadrado, que me parece que es el dato que yo quería decirle. Estamos buscando cultivos. Queremos eliminar el riesgo, queremos bajar el riesgo. Bien, esta es una manera, bajando el R cuadrado de las interacciones con el ambiente. Esto es una manera. El otro caso que nos deja el maíz es que no todo es lo mismo, que no todas las genéticas se comportan igual. Acá podemos ver también para la misma franja textural 2 materiales, un 2738, que sabemos que es un material muy prolífico, y el mismo material que estaba puesto acá, digamos, ¿no? en la curva anterior. No todo es lo mismo, un genotipo pudo sostener su curva de productividad a lo largo de toda la franja y tuvo un R cuadrado bajísimo, prácticamente el ambiente no le importó, no se enteró que la textura cambiaba, no se enteró, le dio lo mismo, le dio absolutamente lo mismo. Y otro material que se vio más comprometido y tuvo sí, una interacción con el ambiente y su rendimiento fue para abajo. Así que acá hay 2 enseñanzas para mí muy fuertes que nos deja el maíz tardío que deberíamos tomarlas también para soja y empezar a ensayar cosas sobre esto, porque hay un camino acá de mejora. Bueno, por supuesto que todo esto lo explica el agua, digamos, ¿no? Cuando uno ve por qué pasan estas cosas, el agua siempre explica todo, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con los cultivos tardíos? ¿Por qué un maíz tardío puede independizarse más del ambiente? Obviamente porque necesita menos agua. Si yo veo la evapotranspiración de un cultivo sembrado temprano y de uno tardío, uno temprano va a necesitar 550 milímetros y el otro alrededor de 400. Estamos hablando de 150 milímetros en los meses críticos en nuestra agricultura de secano, que es un montón de agua, digamos, ¿no? Es un montón de agua. O sea, son cultivos más económicos en el uso del agua y a la vez son más eficientes en el uso del agua porque no pierden nivel de rendimiento. Entonces yo estoy logrando más kilos de producto con la misma cantidad de milímetros. Y eso es interesante por todas las discusiones del agua que tenemos, digamos, ¿no? Y esto mismo es replicable para soja. ¿Qué pasa con la soja tardía? Yo me acuerdo cuando ni bien me recibí, los de la gente del CREA La Prida, que es un CREA muy ganadero, había un curso de modelo de simulación y no tenía a nadie a quien mandar porque es un CREA que le interesa mucho ganadería. Me invitaron a mí y yo fui, digamos, ¿no? Hice el curso por ellos. Y lo único que me pidieron fue que les haga una devolución después del curso. Yo trabajé con los modelos de simulación. Cuando volví a La Prida, digo, bueno, muchachos, lo que dicen estos modelos es que tenemos que sembrar grupos cortos tarde. Obviamente no me dio pelota a nadie. Porque en esa época todos teníamos en mente en suelos someros, estamos hablando de suelos de 40 centímetros de productividad y ambientes hostiles en cuanto a los déficits hídricos o al nivel de precipitación, estábamos con la idea de sembrar, por ejemplo, la Domario 4800, lo usábamos muchísimo. La sembramos el 1 de noviembre, explotaba. Se secaba, rebrotaba, le pasaba 3 o 4 veces en el mismo verano. Explotaba por todos lados, pero era la estrategia que nosotros teníamos en mente, porque decíamos, no, un grupo grande va a tener más oportunidades, por ahí capturar alguna lluvia. Bueno, la verdad que nos cagamos a golpe con esa estrategia. Y los modelos lo siguen diciendo. Hace poco le pedí a Juan Pablo Monzón que me haga otras corridas
y veo que me da los mismos resultados que hace 20 años y nosotros no cambiamos nada, digamos, ¿no? Yo le pedí en un ambiente bien extremo que me tome el suelo de La Prida, que es un suelo que tiene 40 centímetros por unidad, y que me tome el clima de Suárez, y que me haga modelos, que me haga en función, con 3 grupos de madurez, en función de un abanico amplio de fechas de siembra. ¿Qué dan los modelos? Lo mismo que daban hace 20 años, que el grupo más corto, sembrado más tarde, lograba mejor performance. ¿Y por qué? Cuando yo veo esta curva, veo que lo que yo voy ganando es una eficiencia en el uso del agua, básicamente. Si yo en una siembra temprana con un grupo 3 estoy construyendo 3 kilos de soja por cada milímetro, a medida que atraso estoy casi duplicando esa tasa y estoy haciendo 5 kilos de soja por cada milímetro que dispongo. Y en las zonas que el agua es una limitante importante, tener en cuenta estas curvas también es importante para replantear bien las estrategias. En azul ya hace un tiempo que venimos sembrando los suelos someros, estamos haciendo estrategias tardías. Hoy mostraba Jerónimo curvas generales donde el RINDE cae en función de la fecha de siembra, y eso es cierto. Ahora, cuando segregamos, eso responde por ahí a un patrón más regional, más zonal. Cuando yo empiezo a abrir dentro de un campo y segrego los ambientes, esas curvas no funcionan siempre de la misma manera. Los suelos someros, con siembras tardías, vienen performando muy bien. Y yo puedo ver acá cómo las siembras tardías en suelos someros en azul vienen teniendo la misma performance que el suelo promedio, digamos, ¿no? Con lo cual esto es interesantísimo, porque yo puedo lograr lo mismo, estoy levantando muchísimo la productividad de los suelos menos productivos, digamos, ¿no? Con lo cual la siembra tardía también es una realidad para soja, no solo para maíz, sino para soja, obviamente en determinados ambientes, ¿cierto? No es para todos. Bueno, algunas conclusiones. El valor de la ambientación, más margen, menos desvío, sin costos, solo conocimiento aplicado, se puede, hay que ponerse a laburar nada más, esto no es cuestión de comprar más insumos. Lamentablemente no hay ninguna empresa grande atrás de esto que puede invertir en I+D mucha guita y poder avanzar más rápido. ¿Por qué viene avanzando lento? Porque depende mucho de nosotros, del esfuerzo que hagamos nosotros mismos para con nuestro campo. No tenemos mucho investigación y desarrollo atrás, no hay laboratorios grandes atrás de esto, poniendo mucha inversión, con lo cual viene avanzando lento, pero bueno, es un camino y se puede lograr más margen con menos desvío. La enseñanza del maíz. Mucho trabajo de desarrolladores técnicos en conocer interacciones entre genotipo, ambiente o manejo. Para mí es un caso de éxito total el maíz y me parece que va a empezar a dominar la escena en los próximos años. La soja tiene que tomar nota de esto y empezar a copiar, como Jero mostró un montón de cosas hoy que creo que son el camino, digamos, no solo experimentación a nivel regional, sino experimentación a nivel más local, digamos, ¿no? Y la oportunidad de la soja, yo creo que es un cultivo que no se trata de ponerle más cosas. Es un cultivo que tiene muchísima respuesta al manejo. Obviamente que yo tengo que tener el fósforo, el potasio, el calcio, hay muchas cosas que yo las tengo que tener resueltas, pero si yo tengo ese escenario y estoy dentro de una zona de confort con esos parámetros y no cometo ninguna negligencia, hay muchísima respuesta al manejo que todavía tenemos por capturar, me parece a mí. Es un cultivo que se trata de ponerle cabeza y de hacer muchísimo más ensayos, como nos mostraba Jero hace un ratito que se puede hacer. Por último, quería no dejar de pasar la oportunidad de agradecerle a don Mario por por emerger en un país difícil. Sé que es una empresa que viene del año 80, ha pasado por momentos de hiperinflación, por momentos de estabilidad cambiaria, por los fines de los 90, por el corralito, por el cepo cambiario, y hoy estamos de vuelta en un escenario complejo. Y me parece que como sociedad nos la pasamos mirando a los políticos, demonizándolos o idolatrándolos, y nos olvidamos de nuestros empresarios, o de nuestros emprendedores. Me parece que el camino como sociedad, el camino como nación, es darle menos bola a los políticos y más bola a los empresarios. Los emprendedores son los que nos van a sacar de la pobreza. Los políticos no generan riqueza, la distribuyen como pueden y como les parece apropiado. Lo que genera riqueza son las empresas y son los emprendedores. Por eso yo no quería dejar de agradecer, ya que me invitaron, a don Mario, porque sé que es una empresa que la conozco de mucho tiempo. Cuando estábamos en la facultad, varios compañeros míos se fueron a trabajar a don Mario cuando recién empezaba, y sé que es de la visión de alguien que se transformó en un sueño, y de un sueño se transformó en un emprendimiento, y hoy se transformó en una empresa argentina que está conquistando el mundo. Y me parece que es un caso relevante a tomar nota, a mirarlo, porque me parece que nos da el mensaje de que realmente se puede. Dejemos de mirar tanto las noticias, lo que dicen los políticos, y me parece que tenemos que empezar a escuchar más o a darle más cabida a flores de empresarios que tenemos en el país,
escucharlos más a ellos, que no aparecen y no hablan en ningún lado, y nos pasamos escuchando por ahí políticos horas y horas y horas que no dicen nada, digamos, ¿no? Gracias, don Mario, por invitarnos a soñar. Hagámosle lugar a nuestras visiones, no dejemos de soñar, si sabemos que se puede. Acá hay un caso concreto que demuestra que se puede, no es fácil, pero se puede. Yo creo que como argentinos tenemos que salir a conquistar nuestros sueños. Hay que hacer más empresas, en Argentina no hay empresas, es uno de los países que menos empresas tiene por cada 100 habitantes. Tenemos un déficit enorme, a la vez es uno de los países que más políticos tiene por cada 100 habitantes. Me parece que esa interacción cruzada tenemos que cambiarla, ¿sí? Hay que ir por más dolmarios, hay que ir por más empresas. Bueno, éxitos a todos. Gracias Gastón. Quédate por favor. Vamos a unas preguntas. ¿Te quedás arriba, por favor? Con Jerónimo, ¿sí? Nos sentamos ahí un minutito y vamos a hacer un par de preguntas. Si quieren buena información, a los que usan Twitter, les pido que nos sigan en @lapasteleraagro, ahí van a tener información de primera mano, un grupo de trabajo de periodistas que nos esforzamos todos los días para que ustedes se enteren de la verdad, sobre todo en lo que es agroindustria. Y bueno, y coincido mucho con Gastón, por supuesto, y ahí voy a hacer el link e invitarlos para que presten mucha atención. También para el último bloque que va a cerrar, va a estar Hugo Elconadamón hablando un poquito de lo que piensa, de lo que cree, de lo que sabe que va a venir, también con Lucas Romero, tratando de analizar lo que fue la situación de los no buenos resultados de las encuestas que se dieron en las últimas elecciones PASO. Bueno, un par de preguntas para ambos. Para Jerónimo primero, ¿están mirando genotipos que tengan mejor comportamiento a las variables permanentes en las diferentes zonas? Y la realidad que, bueno, parte de esa información, en el tiempo que tenía por ahí un poco acotado, mostramos ya algunos adelantos que estamos llevando a cabo con todo lo que es la línea de experimentación en cuanto a ambientación y relevando variables, que bueno, fue un poco en línea y me voy contento también de la temática también de Gastón, que es un poco las inquietudes y el rol que tienen los asesores y productores. La realidad que nosotros anteriormente, por ahí años anteriores, nos abocamos fuertemente a la selección de variedades, por ahí desconociendo por ahí las características ambientales donde estamos llevando adelante la selección, y hoy un poco el objetivo es conocer en cada sitio de selección donde estamos seleccionando nuestra genética, es identificar esas variables y cómo interrelacionan esas variables con la genética y poder brindar por ahí un posicionamiento más certero a los diferentes ambientes que venimos explorando. Porque muchas veces por ahí posicionamos las variedades a nivel zonal o a nivel de establecimientos, y hoy estamos yendo un poco más en profundidad a nivel de las variabilidades intralote, que bueno, Gastón hizo mención de decir, bueno, dentro de las variabilidades intralote tenemos variables permanentes como son textura, posición topográfica en el relieve, que eso no lo podemos modificar, en donde ahí tenemos que buscar el manejo más preciso en cuanto a genética y posicionamiento adecuado frente a esas variables, y después lo que serían por ahí variables más transitorias o más variables, que son lo que es la parte nutritiva o bien el escenario climático que podemos explorar. Pero estamos en esa línea, es un poco a lo que estamos apostando, ajustar la selección y lo que es el posicionamiento bien adecuado. ¿Qué características tendrán las variedades en los próximos 5 años, Jero? Y mira, es todo un desafío. Yo adelanté algo con todo lo que es por ahí las siembras más precisas, que bueno, hoy el maíz por ahí se torna también un hecho de poder estas maquinarias precisas que permitan sembrar multihíbridos, que permita captar las variabilidades instantáneas dentro del lote y poder posicionar un híbrido en determinado ambiente y un híbrido en otro determinado ambiente. En soja por ahí nos imaginamos un poco eso, si bien es más difícil, pero posiblemente por ahí podamos tener 2 variedades del mismo grupo madurez y que respondan, por ejemplo, a suelos con diferentes texturas o diferentes horizontes nátricos, como mostré, que hay interacción entre variedades, pero bueno, es todo un desafío y creo que estamos en esa línea, de poder identificar las variedades que mejor se adaptan frente a esas variables ambientales que tenemos dentro de los lotes. Para vos, Gastón, y de paso agradecemos a las muchísimas personas que están conectadas, más de 1.500 en 4 países por Agrositio. La verdad es que nos mandan un montón de preguntas, pero tratamos de elegir las que mejor nos parecen a nosotros, no es por dejar afuera otras, ¿no? Gastón, una vez delimitadas las zonas de ambientes, además del diferencial de manejo que mostró, ¿aplica alguna enmienda orgánica o inorgánica para mejorar los indicadores ambientales? ¿Ahí se escucha? Ahí está. Ahí está. Bueno,
Los indicadores ambientales que yo mostré, digamos, no responden a enmienda, digamos, ¿no? Uno es la profundidad de la tosca, que ojalá tuviésemos algo para sacarla, pero la verdad que es imposible. Y la textura del suelo tampoco es modificable. Sí podemos trabajar, por ejemplo, que nos pasó en Uruguay, donde teníamos pH muy ácido, digamos. Detectábamos esos lugares y ahí sí poníamos enmienda, digamos, ¿no? En general, los indicadores fuertes que estamos encontrando y que son limitantes estructurales de los suelos, no hay enmiendas posibles, digamos, ¿no? Con lo cual lo único que nos queda es aprender a manejarlo mejor. No podemos resolver ya la limitante que tenemos. No sé si eso responde a la pregunta, digamos, ¿no? Lo que sí uno hace, perdón, es sí por ahí ir más fuerte o de una manera más intensa con fósforo. Entonces empieza a tener más carry de fertilización de un año a otro en función de la rotación que uno plantee, y todo entra también en un círculo virtuoso, digamos, ¿no? El fertilizante en este caso no sería una enmienda, pero sí sería algo que queda dentro del sistema, dentro del ambiente, y que potencia la secuencia de cultivos posterior, digamos, ¿no? Hay una que me gusta más de la que eligieron ahí, que es, creo que algo mencionaste, pero vale repetirlo para darle más veracidad a lo que decís, sobre todo porque creo fervientemente que parte de esta jornada, hablando de ambiente, de tecnología, de sustentabilidad, tiene que ver con el manejo de ambiente, sin lugar a dudas, digamos. Es básicamente, entre otras cosas, aprovechar las oportunidades que nos da aquellas variables que a priori no manejamos. ¿Hubo alguna campaña que en su margen fue menor por hacer agricultura por ambientes? No en términos globales, sí en alguna estrategia particular. Por ejemplo, en caso de siembras tardías en los suelos someros, la campaña pasada, este verano no, el verano anterior, que fue un verano muy seco, se prendieron fuego, digamos, ¿no? Y sí tuvieron una performance bastante peor que el manejo tradicional que veníamos haciendo, digamos, ¿no? Pero cuando uno mira el resultado del sistema entero, es difícil que performe peor que una agricultura tradicional, digamos, ¿no? Sí puede haber algún caso particular, como bien es el caso ese de los suelos someros con siembra tardía, ¿no? Bueno, pero eso creo que le da un marco de que no todo sale bien, porque realmente lo que se intenta es interactuar en su mayoría con jugadores biológicos, orgánicos, vivos, por lo cual el día que manejemos absolutamente y de manera matemática todo, me parece que no va a ser el mejor de los escenarios. No, seguro, y hay que ir viendo la película también. Esa es una foto particular. Me Claro. parece que lo interesante de esto es ver cómo evoluciona el sistema, digamos, ¿no? Y es ver la película a lo largo de los años. Por eso que es importante conocer, en función de 3, 4, 5 campañas, el comportamiento medio, el desvío, cómo empieza a funcionar todo ese sistema productivo que es distinto de un sistema productivo convencional anterior, digamos, ¿no? Gracias, Gastón. Gracias, Jerónimo. Le damos un aplauso a ellos.